La sesión. El acta de la sesión 64, 65 y 66 se dan por aprobadas y las actas de la sesión 67 y 68 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. ¿Alguien alguna vez ha reclamado por el texto de un acta? Nunca. Nunca, ¿no es cierto? Ya, qué bueno. Pues nadie la lee. Nadie las lee, efectivamente, ya. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, boletín 14068-01. También hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Benavente, Bobadilla, Borges, Cornejo, Donoso y von Willenbrock y de las diputadas señoras Pérez, doña Marlene, Romero, doña Natalia y Weisse, que declara de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, boletín 16040-01. Hemos recibido también un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por el diputado señor Eduardo Durán Salinas, mediante el cual informa que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que declara al rodeo como deporte nacional, correspondiente al boletín 15910-29. Respecto de ese mismo boletín, hemos recibido las siguientes solicitudes de audiencia: de la Fundación Justicia Interespecie, de la ONG Animal Libre, de Santiago Animal SABE. Y por su parte, la diputada Laura solicitó invitar a la señora Marcela Sepúlveda, dirigente de las Mujeres por las Tradiciones. El diputado Rey solicitó invitar a Ofelia Gana, cantora de rodeo. Y la diputada Veloso solicitó invitar a la Fundación Abogados por los Animales y a la Fundación Derecho y Defensa Animal. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Sobre puntos varios. La diputada. Diputada, sí, pero diputada, se le corta. A ver, ahí se escucha. Voy subiendo, es que quiero pedir Ya, la esperamos. quiero pedir una citación, pero voy subiendo a la sala, Ok. ¿Alguien quiere hacer hora por mientras preguntando alguna para esperarla? Diputada Nullado. Presidente, yo quería solicitarle a usted que pueda tal vez pedirle al señor ministro, a la señora subsecretaria, para que nos puedan exponer del presupuesto que ya tienen el exploratorio. El exploratorio, entonces sería que nosotros para ir analizando, porque me interesa en lo particular el presupuesto para los programas de PRODESAL, PDTI y el SAT. Ojalá que para el año 2024 este presupuesto pueda tener aumento. Además también las proposiciones que ha hecho el señor ministro para el aumento del PDTI y si estas también se van a considerar en inversiones. Por tal razón es importante y conocer el presupuesto para suelos. Entonces creo que es necesario que en una sesión siguiente podamos contar tal vez, dependiendo de la agenda que se tenga legislativa en la comisión, y para que le pudiéramos dar tiempo también a ellos. Así que eso de manera muy especial le solicito, presidente. Perfecto, diputada Nullado. Tengo entendido que como el exploratorio de los ministerios queda afinado como a fines de agosto. Por lo tanto, yo creo que esa tiene que ser la fecha, quizás más que ahora, porque ahora están... Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, podemos hacerlo, no hay problema. Lo que pasa es que yo creo que la fecha en la que ya hay mayor nivel de claridad, porque generalmente en lo inicial todos los ministerios como que tiran el tejo pasado, y después Hacienda se los recorta. Entonces creo que podría ser mejor conocer esto ya con los recortes de Hacienda, porque de lo contrario vamos a generar expectativas y a mí eso me complica. Diputada Nulla. Presidente, justamente sería importante conocer el anteproyecto
porque en el mes de agosto ya no tenemos mucho que decir ni hacer las gestiones ante la Dirección de Presupuesto y ante el Ministro de Hacienda, así creo que es oportuno si así también nos facilitara la posibilidad de tomar conocimiento del anteproyecto. Perfecto, entonces vamos a invitar al ministro cuando él pueda venir a exponer los avances del anteproyecto. Diputada Riquelme tiene la palabra. Hicimos hora suficiente. Gracias, presidente. Presidente, yo quería pedir que se citara al director del Instituto Nacional de Deporte. Nada que es deporte. ¿O? Se cite. Ah, perfecto, se invite. Se invite, perfecto, perdón. ya, el IND, ya. Sí, Instituto Nacional de Deportes, así como se llama él, Israel Castro López. Y al ministro de Deporte, también, Perfecto. Jaime Pizarro. Con el objeto del proyecto de ley del deporte de rodeo como deporte nacional. Así es. Eso es, presidente, muchas gracias. Perfecto, van a jugar de contención, efectivamente. Diputada Ahumada tiene la palabra. Muchas gracias. Ya que están nombrando invitados, quisiera en ese mismo proyecto también que puedan invitar a un representante, ¿cierto?, de la Colmevet, para que pueda hablar de manera técnica en el tema de el trato y el maltrato de los animales, y también a las organizaciones como Animal Safe Valparaíso o Santiago, o también a Movala Chile, que también es otra organización que está en pro de los derechos animales. Perfecto, muchas gracias. Decirle que precisamente hoy día una de las organizaciones, Animal Save, envió una solicitud para ser recibido y la vamos a agendar probablemente para la próxima sesión o una de las próximas 2 sesiones de la Comisión de Agricultura. Muchas gracias, presidente. De nada, diputado. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿Nadie más? Ya. Iniciando la orden del día, entonces, la sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que declara el rodeo como deporte nacional, boletín 15.910-29, en primer trámite constitucional y reglamentario. Se encuentran invitados el presidente de la Fundación Soy del Campo, don Óscar Núñez, muy bienvenido, gracias por venir el día de hoy, y el director nacional del Campeonato Juvenil de Cueca, don Esteban Calderón. Muchas gracias también, don Esteban, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a partir por don Esteban, que llegó muy puntual hoy día a la sesión y que está sentado ahí de como a las 2:15. ¿Ah? Los que venimos de más lejos llegamos siempre Así temprano. Así es. Painino el hombre. De Paine. Muy buenas tardes, presidente, comisión, señoras diputadas y diputados. He preparado unas palabras para que no se me vaya ningún detalle de lo que quiero expresarles con mucho respeto y mucho cariño a ustedes. Soy Esteban Calderón Salas, director nacional del Campeonato Nacional de Cueca Guasa Juvenil de Paine, también director nacional del Campeonato Nacional de Cueca Guasa de la Federación del Rodeo Chileno. Soy integrante de la Asociación de Cuequeros y Corraleros de Chile, delegado regional del Club de Guasos de Arica y director de la Corporación Vive Chile Rural. Hoy en representación de los cuequeros de Chile y más de 50 campeonatos que hay en nuestro país de cueca guasa, me he permitido hoy día expresarles que cada uno de ellos tiene un mínimo de participación de 2.000 personas aproximadamente, siendo así más de 100.000 personas las que me permito el atrevimiento de representar, que donde queremos expresar nuestro respeto por el guaso y por el rodeo chileno, siendo inspiración para el vestuario del bailarín de nuestra danza nacional, que tan bien ejecutada con la mujer chilena. Es por esto que somos grandes aliados. El rodeo y la cueca somos uno solo, activos en preservar los valores culturales y tradicionales de nuestra patria, siendo el rodeo y la cueca quienes se mantienen vigentes de los eslabones de la independencia. Hoy es nuestro deber y compromiso con ustedes como autoridades planificar, desarrollar y mantener un legado que sirva como inspiración a niños, jóvenes y adultos, que trascienda por medio del tiempo. Tenemos la obligación de contribuir e impulsar, rescatar nuestra identidad cultural, promoviendo el respeto por nuestras tradiciones a través de un aprendizaje significativo que trascienda de generación en generación. Hoy somos
quienes tenemos que fomentar la práctica de la cueca y el rodeo como deporte nacional, como testimonio de identidad del patrimonio cultural intangible a nivel comunal, provincial, regional y nacional. Para consolidar nuestro deporte nacional, el rodeo, como una instancia de encuentro familiar y social, en donde en cada rodeo se culmina con un pie de cueca, dando el broche de oro en cada fiesta terminada. También agradecer el espacio que se les genera a los folcloristas, cantoras y cantores en un escenario donde se vive la tradición, el folclor a diario. Los cuequeros de Chile nos reunimos en torno a los campeonatos nacionales con representación activa desde Arica a Punta Arenas. Somos ajenos a colores políticos religiosos, no tenemos caracterización económica ni social. Somos miles los que de una u otra forma, de manera silenciosa, hacemos patria en un pie de cueca. En la actualidad, con más fuerza que nunca, se han generado grandes lazos en el mundo guaso y de las tradiciones, llevando la cueca a sus recintos, clubes, asociaciones, federaciones y para dar así el sitial que merece nuestra danza nacional. Hoy para ser cuequero en Chile solo se necesita un pañuelo blanco. La cueca y el rodeo somos uno solo. Que viva Chile, que viva el rodeo y que viva nuestra cueca chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban Calderón, por sus sentidas palabras. Y si es posible también que nos deje después de todas maneras las palabras para poder adjuntarlas a su presentación, ¿sí? Sí, perdón, presidente. Agradecer también la instancia. Creo que por primera vez en una comisión se había dado la instancia de también tener representación los campeonatos de cueca, que son muchos en Chile. Hay antes de la pandemia eran casi 60 y hoy día activos más de 50 campeonatos que se desarrollan a nivel nacional en todas las categorías: infantil, mini infantil, juvenil, adulto, senior, adulto mayor, etcétera. Entonces, de verdad que me enorgullece hoy día estar representando a todo el mundo cuequero, que de una u otra forma también tenemos diversidad de opiniones dentro de todas las organizaciones y de todos los entornos del campeonato, pero de una u otra forma también respetamos lo que es nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural también, como es el rodeo chileno. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a escuchar a ambos expositores para después poder hacer preguntas. Le doy la palabra ahora a don Óscar Núñez, presidente de la Fundación Soy del Campo Chile. Tiene que prender, ¿dónde está el teléfono apoyado? Ahí. Don Óscar tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Quería agradecer a este honorable Congreso, Cámara de Diputados, también a todos los honorables que están presentes acá, por la posibilidad de poner en este tema que nos importa tanto a nosotros como fundación. Yo represento a la Fundación Soy del Campo. Somos bien conocidos por el tema de las marchas principalmente que hubieron, pero yo quería decir algo importante, que nosotros nos expresamos mucho en redes y tenemos más o menos un promedio de 2 a 4 millones de vistas mensuales en nuestra página, llegando a algunos pics. Por ejemplo, este año, en la época de los incendios, logramos llegar a 25 millones de personas con nuestras reproducciones de los incendios, y también pudimos canalizar ayuda por más de 150.000 fardos a las zonas en cuestión, varias casas también que se entregaron, entre otras cosas más. Esa es un poco la labor que hace la Fundación, pero en esto nosotros nos diferenciamos porque somos promotores de lo que es la defensa de la diversidad cultural rural chilena. Ese es nuestro centro. Aquí nosotros queríamos partir, la verdad, analizando este proyecto desde una perspectiva que es tremendamente importante. ¿Y esto por qué? Porque ya me puedo dar cuenta que va a haber varias exposiciones en las cuales se va a tratar este tema, y ojalá en esas exposiciones se traten estos temas en forma objetiva, desprejuiciada y por supuesto con buena intención. Y esto es importante decirlo porque aquí hay que desmitificar ciertas cosas. Primero que nada, proyecto rodeo deporte nacional. ¿Qué significa esto? Que no estamos discutiendo aquí si el rodeo es o no es deporte, lo que estamos discutiendo es si es el deporte nacional. Pero como nosotros vamos a escuchar aquí en esta mesa que el rodeo no es deporte, queríamos nosotros definir primero que nada qué significaba que el rodeo fuera deporte, ¿ya? Y que esto es algo que es absolutamente pacífico, no hay ninguna forma de que alguien pueda entender que el rodeo no es deporte, y lo voy a explicar de la siguiente forma. ¿Por qué el rodeo chileno es deporte? Primero que nada hay que decirlo súper claramente que es porque lo dice la ley, ¿ya? Nosotros hoy día nos rige una ley del deporte. La ley del deporte define lo que es el deporte en el artículo 1. Y aquí hay que decir algo muy importante, que si bien la ley
tiene un concepto un poco político del deporte. Esto es una cosa bastante amplia, como una expresión física, de la motricidad física, que lo que busca el desarrollo integral de las personas. También tiene la definición que los expertos en deporte entienden que es por deporte. ¿Cuál es esa definición? Se trata obviamente de una actividad motriz física, pero que además de eso está inserta dentro de lo que es una competencia, que en esa competencia además está sujeta a reglas comunes para todos los participantes y que lo que se busca es la excelencia, lo que se busca es el mejor resultado deportivo. Esto está en el artículo 1 de nuestra ley. Entonces, el rodeo, ¿por qué es deporte? Porque cada rodeo que ustedes puedan ver, estoy hablando de una perspectiva objetiva, nos guste o no nos guste, ¿ya? Cada rodeo que ustedes puedan ver es una competencia. ¿En qué consiste esta competencia? Estamos hablando de que... ¿Está bien, colega? Ya. Vamos a retomar. ¿Ya? Cada rodeo que ustedes puedan ver es una competencia. ¿En qué consiste? En que una cantidad de colleras eliminan por hacer mejor puntaje con el novillo. Y esto es en un sistema de eliminación. Este sistema de eliminación se da a nivel país en una temporada que dura prácticamente desde toda la época de primavera-verano, entrado el otoño, y lo que ocurre aquí es que prácticamente 4.000 a 5.000 parejas en distintas federaciones empiezan a competir entre ellas para llegar a un periodo clasificatorio. En el periodo clasificatorio luego llegan esas 4.000, seguramente entre unas 250 a 300 parejas se eliminan. De esas 250 a 300 parejas llegamos al campeonato nacional con 120 parejas aproximadamente, de las cuales la final nacional, que es el último día más importante del rodeo, se corren 34 parejas, me parece, o 35 parejas. O sea, es un sistema de colador en que evidentemente gana el que hace mejor puntaje, por lo tanto se cumple la definición a cabalidad, ¿ya? En ese sentido, la primera cosa que hay que tener bien clara, este proyecto no se trata sobre definir qué es lo que es el rodeo, si es o no es un deporte, ¿tenéis, colega? Si es que es o no es un deporte, sino que se trata acerca de si es el deporte nacional. Pero sigamos viendo cómo nuestra legislación, porque vamos a volver a escuchar que el rodeo no es deporte, cómo nuestra legislación trata esto. Bueno, el Ministerio del Deporte tiene una comisión técnica de expertos que califica cada disciplina. Entonces, en el año 2016, con respecto al rodeo, esta es una disciplina que aparece en el estatus del Ministerio del Deporte como reconocida. En ese sentido, los expertos del Ministerio del Deporte también dicen que el rodeo es un deporte. Pero no nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a ver también lo que es el IND, Instituto Nacional del Deporte. Esto del deporte, la verdad que se hace unos paréntesis un poco complicado, porque la verdad las leyes del deporte son una especie de Frankenstein. Han salido una detrás de otra, algunas quedan vigentes, otras se mantienen en funcionamiento nuevo. ¿Qué pasa? El Ministerio Instituto Nacional del Deporte concede las personalidades jurídicas a aquellos que cumplen los requisitos para el deporte. Y quiero decir esto, hay cientos, si no miles, de clubes que están registrados según la personalidad jurídica del deporte. O sea, en ese sentido, también el filtro del Instituto Nacional del Deporte ha determinado que aquellos clubes que se dedican a la práctica del rodeo eran acreedores de la personalidad jurídica del IND. En ese sentido, reconoció entonces también la calidad de deporte. Luego veamos qué pasa con el Comité Olímpico de Chile. El Comité Olímpico de Chile reconoce tal vez mucho antes que los demás grupos que el rodeo deporte en el año 1962. ¿Ya? Y hoy día mantiene al menos una de sus federaciones en el interior. Dentro de las cosas importantes que hay que decirlo es que el sistema del Comité Olímpico de Chile establece además que todos sus miembros tienen que tener, entre otras cosas, la participación del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Por lo tanto, todo lo que estén dentro del Comité Olímpico tiene que estar sujetos a la jurisdicción de este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. ¿Qué es lo que ocurre al respecto? Una cosa muy importante. El Comité Olímpico, hasta ahora por lo menos, mantiene el reconocimiento del rodeo. Tenemos otra institución más. ¿Qué pasa con los órganos del Estado? Servicio Agrícola Ganadero, normas especiales sobre el rodeo. Lo que es los poderes, estamos hablando del Poder Judicial, en tanto en tribunales inferiores, en segunda instancia, como en la Corte Suprema, se están tramitando actualmente temas relacionados al rodeo y fallándolos como tales, y en ellos considerado el rodeo siempre como deporte. O sea, estamos hablando de que nuestra legislación completa, nuestra organización completa reconoce evidentemente que el rodeo es un deporte. Quisiera por último decir que mi fundación, nosotros trabajamos no sé si recuerdan ustedes un tiempo atrás con Contraloría, que
el alcalde de Recoleta, el señor Jadwe, en algún minuto dijo que el rodeo estaba prohibido en Recoleta. Entonces nosotros recurrimos a la Contraloría y Contraloría dio vuelta a esa decisión y por lo tanto se echó para atrás la prohibición del rodeo en Recoleta. ¿Ya? Esto quiere decir que Contraloría dicta un dictamen en que reconoce la calidad deportiva del rodeo y este no es el único dictamen, sino que hay varios dictámenes que se van pronunciando sobre el rodeo. O sea, estamos hablando de que aquí, más allá de lo que se vaya a decir, más allá de las campañas políticas, más allá de los ímpetus de algunos, el rodeo es una cosa pero indiscutiblemente considerada como deporte, no solamente por su naturaleza, sino también por todo lo que es la legislación y todos los órganos del Estado. O sea, esto no tiene vuelta de hoja, esto no tiene ninguna discusión, esto es muy importante porque estoy seguro que más adelante vamos a escuchar aquí que el rodeo no es deporte, pero como podemos ver nosotros, esto no tiene vuelta, es como chocar contra un iceberg gigantesco. Es importante que el rodeo sea considerado deporte, pero fundamental. Si el rodeo es considerado deporte, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que protegerlo, tiene que propender a él. Tiene que financiarlo, aunque les duela a los colegas animalistas, pero tiene que financiarlo. Si el rodeo es deporte, además de eso, tiene una connotación especialísima, que es que el rodeo es parte de un derecho humano, que es el derecho humano al deporte. Este fue reconocido por Chile en el año 79, cuando se reconoce el famoso tratado que establece la discriminación en contra de la mujer, la prohibición de la discriminación en contra de la mujer. Ahí venía la norma esta de reconocimiento del deporte también como derecho humano. Y luego han existido distintas legislaciones a las cuales Chile ha suscrito, en las cuales se considera el derecho humano al deporte. O sea, el hecho de que el rodeo sea un deporte, de que se encuentre enmarcado dentro de la ley del deporte, es algo absolutamente fundamental y es algo que no puede cambiarse y que no debiera discutirse y que no debiera aceptarse que se discuta en esta sesión por ningún grupo, porque como podemos ver es algo que no tiene vuelta, es así. Con eso quisiera seguir de la primera pata, que es el tema del rodeo. Ahora quisiera decir algunas cosas sobre el tema del maltrato animal, ¿ya? Esto es muy importante porque hay muchas personas aquí que les importa. Y aquí también es importante porque esta discusión lamentablemente también pasa por un sedazo en que no había mucha honestidad respecto de esto. Yo quisiera señalar que al menos nosotros estamos participando en esta discusión desde el año 2016-2017. O sea, esta no es una discusión nueva. Para algunos puede serlo, pero el tema del bienestar animal no es nuevo. Se ha discutido aquí en distintas ocasiones, especialmente en la Comisión de Medio Ambiente, en donde somos minoría y siempre nos tratan a combo, pero básicamente lo que queremos decir al respecto es algunas cosas objetivas. ¿Por qué? Porque subjetivamente se ha entendido que bienestar animal es cualquier cosa y estamos muy acostumbrados a escuchar, es que la vaquita no tiene cara contenta, es que cuando corre el caballo resopla mucho y cosas de ese tipo. Pero vámonos a los argumentos de fondo. En Chile el delito de maltrato animal propiamente tal existe al menos desde el año, ¿cómo está, señor diputado? Desde el año 2010, ¿ya? Anterior a eso existía en el Código Penal una falta que se llamaba crueldad hacia los animales. Esa falta existe en el Código desde el año 1874, o sea, desde que el Código Penal existe. Desde el año 1874 hasta el año 2010 no existe constancia de alguna sentencia o alguna condena contra entidades relacionadas al rodeo, y desde el año 2010 en adelante tampoco, hasta la fecha de hoy, 2023. Esto es un dato objetivo no menor, porque nosotros, al menos desde el año 2018, hemos sido sujetos de una serie de querellas que han buscado encontrar que existe un delito de maltrato animal en el rodeo, y todas, una tras otra, han sido absolutamente desechadas por distintas razones. Esto no es, como lo han dicho los juristas que realmente saben, que no se pueda cometer maltrato animal en el rodeo. En el rodeo se puede cometer maltrato animal y por eso existe una reglamentación. Pero hay que tener muy claro que por lo menos en la aplicación de la reglamentación y en la aplicación de los manuales, hoy día por lo menos se mantiene un régimen de cuidado de los novillos que es importante. En segundo lugar,
todo lo que es el manejo de los novillos está sujeto por distintos cuerpos legales, dentro de ellos obviamente los que regulan el movimiento de los novillos, la trazabilidad de los novillos, en las cuales dentro de ciertas particularidades uno no puede mover un animal que está enfermo o que está lesionado. Eso está prohibido. Entonces, desde esa perspectiva, cada vez que se hace un rodeo se movilizan cientos y no miles de novillos en distintas partes del país. Y ninguno de ellos puede movilizarse si es que está en estas condiciones. Estamos hablando de lesionado o enfermo. Y en ese sentido, cuando uno puede acudir a los reportes que hay respecto de los traslados de novillos, se da cuenta de que efectivamente puede ocurrir accidentes en el rodeo, pero la tasa de accidentabilidad en términos porcentuales está prácticamente en cero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender respecto de otro tipo de tasas que pueden afectar o de enfermedades, epidemias, que pueden afectar animales. Por ejemplo, hoy día tenemos el caso de la gripe aviar, que nosotros vemos que un descuido en materia fitosanitaria causa la mortalidad de miles y miles y miles de especies que se encuentran en algún tipo específico. Ahora, en ese sentido, para nosotros es importante también tomar en consideración que la mayoría de las veces nadie sabe lo que es el delito realmente de maltrato animal y es un poco complejo, es una figura que se encuentra en el Código Penal, que ha sido modificada, pero que digámoslo básicamente tiene dos elementos, y esto también es importante porque se va a discutir mucho a futuro. Estos dos elementos son daño al animal, pero no es el único, ni el más importante, sino que el otro es la justificación. O sea, ¿cuándo hay delito de maltrato animal? Cuando se le causa daño animal en forma injustificada. Esto quiere decir que si una persona atraviesa, espero no herirse en susceptibilidades con esto, pero si una persona, pongamos una persona de un pueblo lafkenche, atraviesa con un gancho, un pez, un animal, por supuesto, en el agua y lo saca, eso no es maltrato animal. ¿Por qué razón? ¿Hay daño al animal? Hay daño al animal, pero está totalmente justificado. Está justificado porque hay una ley que lo autoriza para hacerlo. Entonces, en el caso de la consideración de lo que es el maltrato animal en relación al rodeo, lo que hay que entender es cuáles son las justificaciones que hay y si es que hay daño. Nosotros creemos hoy día que es bastante evidente que no hay daños evidentes. Eso es una cosa clara, nadie puede hablar en términos absolutos acá, pero es más o menos claro. Y en ese sentido la legislación y la actuación de los tribunales ha sido absolutamente concordante con eso. O sea, no se ha acreditado hasta ahora ni hay condenas vigentes por maltrato animal contra el rodeo. Eso es cero, récord de 150 años aproximadamente desde la existencia del Código Penal. Ese sería el segundo punto, y ahora yo creo que me estoy pasando en el tiempo. ¿Cómo estamos, señor presidente? 5 minutos. Ya. Quisiera terminar diciendo que no son los animalistas, que no son las modas las que van a matar el rodeo. Evidentemente que no. Nosotros hoy día tenemos males mucho mayores, algunos de los cuales se está haciendo cargo esta comisión, como por ejemplo la destrucción de nuestros suelos agrícolas. Todos saben la cantidad de forraje necesario para poder alimentar los caballos, para poder alimentar los planteles vacunos. Es imposible hacerlo cuando nosotros generamos áreas de sacrificio, digo yo de sacrificio un poco exageradamente respecto de las parcelas de 5.000 metros, evidentemente. Esto es un desastre. Tiene que terminar para Chile el área de sacrificio de los loteos de las parcelas. Es una cosa importantísima y nosotros empezar a proteger nuestro campo y nuestra agricultura. Porque el rodeo depende 100% de eso. Hoy día hay rodeo es porque es un éxito de la agricultura y la ganadería, que hasta ahora funcionan. Pero recordemos que muchas de nuestras vacas, el plantel se está disminuyendo porque muchas se están vendiendo al extranjero porque hay países con mucha visión de futuro que están comprándolas. Y nosotros probablemente no haciendo mucho por defenderlas y por defender nuestra alimentación. Cuando el rodeo se acabe es porque no tenemos para comer. Esa es la importancia que hay entre el rodeo y lo que es la manifestación del campo. Además de eso, tenemos un problema también en la demografía, importantísimo. En la mayoría de los corrales en donde se practica el rodeo, se trabajan los caballos y se mantienen los animales, vemos que los trabajadores del rodeo cada vez están alcanzando edades ya de adultos mayores prácticamente. Casi todos los corrales, la mayoría de la gente que hay trabajando son adultos mayores, porque hay una falta de oportunidad muy importante para los niños. Hoy día tenemos algunos ejemplos como SNA Educa, que tiene esta escuela en donde se enseña a manejar caballos, se enseña a trabajar, pero estos niños ¿dónde van a trabajar?
porque no hay facilidades hoy día para que ellos puedan funcionar. Entonces un proyecto de ley que haga la declaración de nacionalidad del rodeo, pero con una connotación de desarrollo, evidentemente no significa que va a beneficiar a un grupo de gente, que como dicen algunos, ricos o algo así, sino que significa que van a beneficiar y que van a rescatar nuestra identidad, nuestra cultura, que van a rescatar nuestra economía, que es lo que permite que nosotros sigamos funcionando como país. ¿Y por qué razón nosotros vivimos esta cultura? Por una razón muy simple, porque pensamos que es la mejor forma de vida que podemos tener nosotros con nuestras familias, para nuestros hijos, y eso evidentemente hoy día es algo que es totalmente deseado por nuestra sociedad. Nosotros queríamos señalar como dato que, a pesar de que representamos gente de campo, la audiencia nuestra, que hoy día está por cerca de los 150.000 seguidores, principalmente de Santiago y de Concepción. Es una cosa que a nosotros nos sorprendió mucho al hacer la trazabilidad, pero luego en los diálogos internos nos damos cuenta que tenemos el recuerdo de haber vivido en el campo y, por otra parte, la añoranza de ir al campo y salir del infierno que es vivir hoy día en la hacinación, en la contaminación y en la ciudad. Muchos quieren eso para su hijo, y nosotros creemos que una forma de proyectarlo al futuro es a través de un proyecto como este, que lo que busca realmente es proteger y defender el único patrimonio cultural que tiene Chile, que es propiamente chileno, y que nosotros tenemos que estar orgullosos de él. Eso es lo que queríamos decir, señor. Muchas gracias, don Oscar Núñez, por su presentación. Se ofrece la palabra diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidente. También agradecer la oportunidad de estar acá. Efectivamente, he escuchado atentamente y hay varias dudas que me caben. Primero decir que efectivamente soy diputada y también soy animalista, por lo cual para mí es sumamente importante conocer detalles y no me lo cuenta nadie, porque yo conozco el rodeo desde dentro. Soy del norte, soy de la región de Antofagasta, y cuando se habla del deporte, como bien lo dicen, efectivamente hoy día el rodeo es deporte. Y como bien se dijo acá, no es la discusión, sino que sea el rodeo un deporte nacional. Pero eso habla de la representatividad de todos los chilenos, y eso al parecer no lo es. Con respecto a la cueca, no tengo nada que discutir, porque por supuesto, y además yo bailo cueca y me siento muy identificada, y creo que eso sí se debe mantener en el tiempo. Cuando hablamos de deporte y se habla de que efectivamente hay cierto un trabajo físico de trabajo, en este caso, ¿quién hace el trabajo físico? ¿Son los jinetes, los caballos o el novillo? En el último punto se habla de que los novillos, si no existieran, es porque nosotros estaríamos en una crisis, ¿cierto?, alimentaria. Efectivamente, los novillos que se utilizan son animales de consumo, que además por el SAC tienen una serie de normativas que se deben mantener, ¿cierto?, y se deben garantizar para que los animales, cuando llegan a matadero, tengan las condiciones necesarias. Y eso debe ser un estado de transporte como corresponde, calidad, ¿cierto?, deben tener agua, comida, tranquilidad y todo lo que requiere un animal antes de ser sacrificado. Además hablamos de recursos. Claro, efectivamente el rodeo, para mantenerse, no solo genera recursos entre ellos, sino que además el Estado le hace un gran aporte. Y hoy día uno de los puntos más importantes cuando buscamos, ¿cierto?, que los recursos de todos los chilenos se utilicen en las necesidades de las personas. En eso vuelvo a preguntar, ¿quién hace el mayor esfuerzo? ¿El jinete o el pingo? ¿Qué es lo que ocurre? Y ustedes pueden hablar perfectamente. ¿Qué tipo de bocados usan los caballos en el rodeo? ¿Cómo son tratados en la manga los novillos antes de entrar a la media luna? Yo estuve muchas veces en la manga y también conocí las picanas eléctricas y las otras picanas y el maltrato. Y yo, siendo tan pequeña, fui capaz de estar en la manga solo para que no fueran maltratados los novillos. Acá no se puede desconocer el maltrato y hay que reconocerlo. Hay muchas cosas por hacer, pero me gustaría que explicaran, ya que estamos hablando del rodeo como un deporte, los detalles que tienen que ver no solo con el jinete, no solo con la espuela, no solo con la rienda y el bocado, sino que qué son los pasos que ocurren entre el novillo, el caballo y el jinete. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputado Félix González y después la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. No pertenezco a esta comisión, estoy en una comisión
en paralelo de Relaciones Exteriores votando o revisando un proyecto de acuerdo con Paraguay. Así que le pido las excusas, no puedo escuchar todo el debate, pero sí sentí la necesidad de poder venir a expresar en nombre del movimiento ecologista, de las organizaciones, me atrevo a representarlas hoy día, que estamos frente a una disyuntiva de transformación cultural, de las que hemos tenido muchas. En este mismo Parlamento se han discutido cuestiones como la ley de divorcio, la pastilla del día después, la ley de identidad de género, siempre estas cuestiones que tienen que ver con transformaciones culturales. Estas causas generan debates en que hay partes que piensan tener la razón, ¿no? Pensamos también tener la razón. Y nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad en el Parlamento, sin descalificar las otras posiciones, pero haciendo los planteamientos con mucha fuerza. Yo quiero decir que para nosotros los animales no deben ser sometidos a explotación para la diversión, específicamente en este caso. No pueden elegir. No hace falta que haya personas condenadas por la ley de maltrato animal para que esto sea maltrato. El solo hecho de someterlos a estas prácticas a los animales. Tenemos un proyecto de ley que está también en condiciones de ir a la sala hace mucho tiempo para tipificar el rodeo como maltrato animal. A nosotros nos parece, por lo mismo, que no puede ser un deporte nacional y ser parte de la imagen de Chile el maltrato. O sea, parte de la imagen del Chile hacia el mundo, el maltrato animal, que significan estas prácticas que no son deporte, para nosotros no son deporte, y que mucho menos debiera contar con fondos públicos una práctica como esta. Lo decimos sin ningún afán de ofender a nadie, pero en este debate de transformación cultural hacia el respeto a los animales, que es lo que va a dar una mejor señal de cómo somos como sociedad. No sé si hay encuestas nuevas, pero hasta donde nosotros sabemos, gran parte de Chile no está de acuerdo con el rodeo, y para que un deporte sea deporte nacional debiera generar un amplio consenso. No puede ser que algo se declare nacional, como la bandera, que todos respetamos, reconocemos y nos la ponemos, ¿cierto? A veces en nuestra ropa, y todos estamos de acuerdo. Entonces, para que sea nacional debiéramos estar todos de acuerdo, y no estamos de acuerdo, porque vemos muchos que estamos y muchas que estamos en contra del rodeo porque lo consideramos que es maltrato animal, a vista y paciencia de las autoridades, a vista y paciencia de las leyes, y por eso es que hemos levantado esta iniciativa como la ley que tipifica al rodeo como maltrato animal. Gracias, presidente. Disculpe, presidente. Además, Animal Libre había solicitado poder ser escuchado y todavía no ha sido aprobado. Entiendo que había una solicitud en alguna de las cuentas. Gracias, diputado González. Sí, decir que hoy día recién se dio cuenta de la solicitud de esa ONG, junto con otras dos que probablemente vengan a exponer su postura, la primera, no sé si el lunes o martes de la semana, a la vuelta de la distrital. En tercer lugar, tiene la palabra la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. A ver, yo pertenezco a un mundo muy relacionado al rodeo hace muchísimos años y como tal he tenido la posibilidad de ver cuál es el excesivo cuidado que las personas que participan del rodeo tienen, especialmente por los animales. La verdad es que un caballo en el rodeo es tan querido y tan cuidado como un caballo de alguien que practica equitación, por ejemplo, donde también se le pone una montura, donde tampoco se le pregunta al caballo si quiere saltar o no, y donde el caballo también hace un esfuerzo físico porque debe saltar vallas muchas veces bastante más altas de lo que lo haría en un potrero de manera libre, donde también usa rienda, etcétera. El rodeo ha ido evolucionando
respecto del tipo de bocados que ocupan, respecto de una serie de elementos, porque si hay algo que para el guaso es tan importante como un hijo, es su caballo. Por lo tanto, creo que dudar del eventual sufrimiento del caballo al practicar el rodeo sería lo mismo que dudar del sufrimiento eventual de un caballo corriendo una carrera de caballo o efectivamente saltando en equitación, por poner un simple ejemplo. Por otro lado, respecto de los novillos, son parte súper importante también del rodeo. Y por lo tanto, las personas que practican la ganadería en general cuidan a estos animales porque ellos son parte de su patrimonio. El ganadero se dedica a criar ganado. Ese ganado, cuando es utilizado en rodeo, tampoco pasa de rodeo en rodeo permanentemente los mismos animales siendo parte del rodeo, sino que parte de el tema es que justamente los animales corran ojalá en un rodeo, no es más de eso, y previamente a ir al matadero a ser sacrificados, que es el destino de todos los animales criados en ganadería, porque la verdad es que aparte de las vacas lecheras, el resto son criados para consumo, ninguno es criado para mirarlo. Entonces, yo tiendo a diferir de mi colega, la diputada Humada, de la cual somos miembros de la misma bancada, porque creo que tenemos una mirada un poquito distinta del tema. El rodeo es un deporte nacional que se preocupa de cuidar a los animales que participan del rodeo. Respecto de quién hace el esfuerzo, le puedo decir que el guaso que corre en el rodeo realmente es un esfuerzo tremendo, físico, no solo por mantenerse arriba del caballo, sino que también por manejar al caballo de modo tal que el caballo no sufra y que el animal, el novillo, sufra lo menos posible. Es un esfuerzo físico importante para el ser humano, para el caballo y para el novillo, que casi yo pondría emparejado por igual. Respecto a los planteamientos del diputado González, me parece que es el que habló antes, bueno, efectivamente, en Chile hay, así como hay otro tipo de opiniones de grupo, más bien minoritarios, sin duda el animalismo es uno de esos grupos que cada vez se va desarrollando, pero claramente no es una mayoría, claramente tampoco es una mayoría dentro de la Cámara de Diputados ni del Senado, y por lo tanto, si él quiere levantar encuestas, yo sugiero que las levante y que las presente acá. Pero efectivamente, creo que para el chileno hay ciertas cosas que son tradiciones, que se respetan y que se valoran. Y una de ellas es el rodeo como deporte nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a los expositores, no sé, don Esteban o Óscar. Está apagado el micrófono. Ahí sí. Sí. Muchas gracias, especialmente a la diputada Johanna Humada. Quería contestarle, si es que puedo, de alguna buena forma, la pregunta suya. Y primero que nada, reconocer que evidentemente el rodeo, junto con otras actividades que han ocurrido o que se desarrollan en Chile, han sufrido un proceso natural de evolución, porque mal que mal estamos insertos dentro de lo que es la cultura y el animalismo no ha estado ajeno para nada de lo que es el desarrollo del rodeo, si los guasos son conscientes de que tienen un límite y que ese límite no lo pueden cruzar. Esto no significa que este proceso esté terminado, no significa que sea un proceso que alguna vez no comete errores, sino que significa que cada día estamos haciendo lo mejor para poder cumplir con las expectativas que la sociedad espera de nosotros. En ese sentido, quisiera decir que con respecto al problema, el guaso, más allá del amante y todo, es un equitador. Es un equitador que realiza equitación criolla, pero bajo las mismas normas de lo que es la equitación a nivel mundial en distintos aspectos. Y
sin lugar a dudas, remitiéndome una vez más a la definición de deporte, en la definición de deporte lo que se exige es que haya destreza que tenga expresión física. En ese sentido es absolutamente indudable de que las destrezas del equitador siempre son de expresión física. O sea, eso no tiene discusión. Con respecto al nivel o la calidad o la cantidad de los esfuerzos, digámoslo que en el salto, en el polo, en las mismas carreras de la hípica, evidentemente el caballo hace un tremendo desgaste físico, los jinetes hacen la parte increíblemente. Si todos pudiésemos, y esto se lo voy a asegurar, porque tal vez la envidia de todo lo que estamos acá presentes, por lo menos desde nuestra perspectiva, seguramente el colega también, es poder correr un caballo en una competencia como lo haría, no sé, hoy día el Toto Cortina o otro de los jinetes, ya que los miramos con cariño, pero también con envidia de sus tremendas aptitudes, que la verdad son magos, porque cuando uno ve correr un caballo en esas condiciones, un caballo chileno que se desplaza, ve años de trabajo para que el caballo corra de esa forma. Bueno, quería decirlo también hoy día, reconocer un jinetazo que es el diputado Benjamín, que está acá, presenté también, que hoy día tuvo una presentación realmente espectacular, Rancagua, yo se la vaticiné, pero lo que quería decir yo es que estos son años de esfuerzo, de trabajo constante, que se ven hoy día en estos caballos corriendo de esta forma tan armoniosa. Evidentemente no todos tenemos esas condiciones, no todos podemos, pero el nivel de esfuerzo es proporcional probablemente al animal que lo está ejerciendo. El jinete en su condición de tal, el caballo en su condición de tal. En ese sentido, muy importante mirarlo. Y con respecto a esto, en los últimos años, evidentemente ustedes pueden googlearlo, porque existe un reglamento del rodeo y existe también un manual de bienestar. El micrófono, presidente, por favor. Dele, se le pago. Todo de nuevo. Ya. Estábamos en que exactamente existe un manual de bienestar del rodeo chileno específicamente que se realiza por a mí me interesa porque aquí cualquiera lo puede descargar de Google, tanto el reglamento del rodeo chileno también, y el reglamento del rodeo chileno hay que decirlo que es un conjunto de normas que no solamente rige la competencia, sino rige el cuidado que se debe tener con los animales. Esto no significa que nosotros nos chantamos acá y de aquí en adelante ya cumplimos con el reglamento, sino que esto tiene que ir en aumento, tiene que mejorar, porque estos son procesos educativos. Porque si fuera fácil, si fuera natural, todos lo haríamos, y la verdad parece fácil, pero siempre cuando alguien hace algo con maestría lo hace ver fácil. Si no, pregúntenle a Ronaldinho o a Messi, que esto parece fácil, pero no es tan fácil. En ese sentido... Le quité el micrófono. Sí, un segundito. Lo que pasa es que para que sepan, si cualquiera aprieta el botoncito se le apaga el micrófono al que está hablando, por eso para que sean cuidadosos. Ya, ahora sí. Entonces, con respecto a eso, quisiera pasarme al tema de lo que habló el diputado González, que yo creo que es muy importante, es muy convincente, pero también creemos que es bien falaz. Porque él habla de un cambio, siempre están hablando constantemente de un cambio, y nosotros estamos cambiando. O sea, pasamos del rodeo en que se golpeaban los novillos en la quincha y se encerraban en la plaza de armas, ¿ya? Pasamos a un rodeo de competición con mejora genética de los caballos, con mejora en todo el aspecto de lo que es la misma media luna, entre otras cosas más. Tal vez lo que no ha cambiado es el espíritu de esos hombres, que es el espíritu de arrojo, el riesgo que se lleva dentro del caballo, que son tal vez valores que hoy día puedan ser considerados por una parte como antivalores. Por ejemplo, el diputado habló de que todos nos ponemos la bandera chilena. Eso es mentira. Eso es mentira. Si nosotros vimos cuando nos quemaban la bandera chilena, cuando la pisoteaban y otra persona hizo otras cosas más cochinas y muy cochinas con nuestra bandera chilena, no es verdad. No es verdad que existe ese cambio. De hecho, dentro de las cosas que hay que tomar en consideración, la mayoría de nosotros nos recuerda por las marchas de las tradiciones. Las marchas de las tradiciones se veían banderas chilenas. En otro tipo de marchas no habían banderas chilenas, habían banderas de otros colores, ¿ya? Entonces, no es verdad que esto sea y que sea necesaria una unanimidad respecto de poder declarar ciertas cosas. Eso no realmente es un requisito muy complejo de entender, porque hoy día las últimas manifestaciones públicas que han habido masivas
son precisamente las que tienen que ver con las tradiciones, porque hemos sido las personas que hemos tenido la mayor capacidad para movilizar en Chile hoy día. ¿Significa eso que nos convertimos en mayoría? Tal vez sí, tal vez no, por lo menos tenemos la capacidad de movilización, pero es absolutamente falso que tenga que haber un consenso absoluto. La gracia de vivir en una democracia es precisamente la habilidad de poder respetarnos entre nosotros y cada uno de nosotros, así como había una tolerancia y un respeto de nuestro mundo hacia los cambios y a las proposiciones. Específicamente nosotros hoy día pedimos que se respete y se proteja una forma de vida que es muy amplia, que está muy difundida, que es arraigada en nuestra historia, que muchos la traemos por generaciones y hoy día para nosotros significa que queremos seguir proyectando la vida que hemos vivido y cosa que pensamos es lo más natural dentro de lo que es el desarrollo de nuestra persona, de nuestra identidad y de nuestra libertad. Entonces en eso discrepamos mucho con el diputado González. Yo creo que eso principalmente. Muchas gracias. Ya, muy breve, diputado Ahumada. Me han pedido la palabra la diputada Laura y la diputada Riquelme. Muchas gracias. Solo quería aclarar, ya que lo comentó la diputada Gloria Navellán y usted también hizo el comentario, yo practico equitación, así que sé muy bien lo que significa hacer un binomio, también sé lo que significan las destrezas y por eso le hablaba del bocado, porque efectivamente los bocados, y no los nombró, pero tenemos el 8, el doble 8, el triple 8, la palanca y todos aquellos bocados que es cierto que son bastante duros. Y cuando hablábamos de equitación, yo podría haber hablado de otro tipo de filete y otro tipo de cosas, ¿cierto? Por eso le hablo que yo conozco de lo que estamos conversando y lo tengo muy claro. Y también sé el esfuerzo y el mayor esfuerzo que hace el caballo por sobre el jinete. Y en eso en particular, hablábamos de los saltos y de cómo es el entrenamiento, por ejemplo, en la equitación. Sin embargo, hay tiempos. En el rodeo los caballos están de pie y trabajando todo el día. No hay tiempos porque los fines de semana se hace el campeonato, los caballos se levantan muy temprano, yo creería que más temprano que los mismos jinetes, ¿cierto? Y eso ocurre. Entonces, por eso le había pedido especificación, porque yo creo que aquí uno de los que más se ve afectado en este deporte es el caballo. Y por eso quería que explicara. Pero, en fin, lo que hoy día yo entiendo se está discutiendo es que efectivamente el rodeo sea deporte nacional, es decir, que nos represente a todos. Y yo quería dejar el punto que efectivamente considero que, si bien ya está tipificado como deporte, y eso se verá y se discutirá en otro momento, lo que sí considero que se debe analizar en este caso es que sea nacional y eso sea representativo. Y por supuesto que debe ser de mayoría, quizás no de todos, pero de mayoría, y eso yo creo que no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Tiene la palabra la diputada Laura. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los expositores que están ahí. Un gusto verlos, que se hayan tomado el tiempo para venir a exponer la importancia que tiene el rodeo en nuestro país. Y voy a tomar un poco las palabras de lo que decía la diputada Ahumada. Aquí yo creo que ya no se está discutiendo si el rodeo es deporte o no. Yo creo que eso está claro, por distintos medios esto ha sido formalizado, por supuesto que no por ley, pero está formalizado que es un deporte. Aquí la discusión tampoco es si hay o no hay maltrato animal, que por cierto yo opino que no lo hay. Por lo tanto, la duda es aquí. ¿El rodeo es deporte nacional o no? ¿Queremos que sea el deporte nacional? Yo estoy totalmente de acuerdo que sí, como coautora con el diputado Rey de este proyecto de ley, porque díganme ustedes, ¿la equitación es el deporte nacional? ¿El fútbol? ¿El voleibol? ¿El básquetbol? ¿Cuál? Yo creo que aquí estamos claros que el rodeo tiene todas las cualidades, características para hacerlo. Representa nuestra identidad, nuestras tradiciones y son miles de personas que están involucradas en el rodeo. Por lo tanto, yo creo que la discusión tenemos que centrarlo en eso. Por supuesto que nunca, en ningún tipo de discusión, vamos a tener un consenso del 100%, pero sí de mayorías. Y por eso nosotros somos parlamentarios que representamos todas las regiones, todos los sectores políticos, todos los intereses particulares. Por lo tanto, por eso estamos acá nosotros para votar y representar a la mayoría. Por supuesto, nunca vamos a encontrar un consenso del 100%. Pero yo creo que es una buena iniciativa que impulsemos el rodeo como ley que sea deporte nacional. Gracias, presidente.
Gracias, diputada Laura. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Tengo que decirlo, yo vengo de una zona guasa, la región de O'Higgins, llevamos las tradiciones chilenas, también monto a caballo, adoro las tradiciones, pero la visión prejuiciosa de don Óscar Núñez me hace ser bastante reticente en algunos aspectos a lo que indica. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta concretamente. ¿Qué diferencia hay entre que el deporte, que sea deporte, como lo es, efectivamente ya es deporte? ¿Qué diferencia existe en ello a declararlo deporte nacional? Me explico. Da derecho a distintos tipos de federaciones, tiene derecho a mayor presupuesto, puede postular a programas especiales. ¿Cuál es el beneficio que tendría para la gente que practica el rodeo, para las federaciones? ¿Qué beneficio concreto tendrían declarándola nacional? Esa es mi duda. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Diputado Rey. Parece que está sin micrófono. Sí, ahora sí. No. Bueno, primero efectivamente. que todo quisiera saludar a don Esteban Calderón, a don Óscar Núñez, su acompañante, por esta magnífica defensa que ha hecho de esta iniciativa, de este proyecto, porque en el fondo lo que han comentado es el sustento, la matriz de esta iniciativa que hicimos junto a la diputada Paula Labra. Y quería referirme respecto a algunos temas, porque aquí se habló el diputado González respecto de esta transformación cultural que hegemónica prácticamente en Chile, que quería cambiar y que estamos todos cambiando. Y, bueno, yo lo que quería decirle, lamentablemente no se encuentra, es que ellos trataron de cambiar Chile, tratando de cambiarlo radicalmente, y no pudieron. Chile les dijo que no. Por lo tanto, apropiarse de transformaciones culturales y tratar de imponer ideas, yo creo que no es lo más, no es lo mejor, y que finalmente tenemos que dejar la libertad a la democracia, a los espacios de deliberación, donde, por ejemplo, sea en este Congreso la posibilidad de decidir algunas temáticas o no. Solamente señalar que la cueca probablemente no es el baile que más se danza en Chile, ¿no? Probablemente mucha gente que ni siquiera lo baila, una gran mayoría, diría yo, de los chilenos, o una gran parte, y no por eso no es el baile nacional. O sea, la cueca fue reconocida el 18 de septiembre del año 79 con un decreto como el baile nacional, y no es bailado por todos, y no es compartido por todos. Se reconoció un hecho de la causa, que era que es el baile nacional, dentro de muchos otros, que más se practica en Chile, a lo largo de todo el país. Y es por eso que se reconoció como una de las danzas nacionales más populares. Y en el caso del rodeo, tenemos una serie de deportes que son nacionales, pero el rodeo es el deporte más practicado en el país. No es el fútbol, porque es inglés, después viene el rodeo, que es chileno, y que se está practicando en países vecinos como Argentina, Brasil, y otros a los cuales está ingresando fuertemente, y donde es reconocido, se señaló el día de ayer, fuertemente el caballo chileno. Y por lo tanto, presidente, estimado invitado y diputado, yo creo que el tema de transformación cultural tiene que ver más con otras cosas que ya fueron desechadas por el país, y yo creo que tenemos que centrarnos solamente en discutir si este deporte, como ya se dijo, todo es un deporte del rodeo, es o no el deporte que más se practica en nuestro país, siendo deporte nacional. Y yo creo que un poco ese es el fondo del asunto. Yo creo que nuestra idea con Paula de hacer este proyecto justamente radicada en todo este respaldo que va a tener el rodeo respecto de si es declarado deporte nacional, todo este apoyo, toda esta ayuda, toda esta logística, toda esta defensa que va a tener de parte del Estado, que tiene que promocionarlo, tiene que defenderlo, y yo espero que en eso nos sumemos todos. Y otra cosa que no es menor, y quisiera terminar con eso. Yo sé que para muchas personas que no viven en el campo, que no son del mundo rural, que no conocen las tradiciones, que no saben lo que pasa en la mañana, a primera hora, o el fin de semana cuando los niños están en la casa, llegan a veces del internado al campo porque son del campo, y lo primero que esperan es el fin de semana ir al rodeo, en familias. No solamente es el guaso que va, sino que va la familia. Este es un deporte familiar en el mundo de otras tradiciones, en el campo, y yo creo que a veces falta acercarse un poco más por parte de quienes se oponen al rodeo a ver en profundidad qué es lo que sucede. Este mueve
decenas de miles de empleos a nivel nacional. Si el rodeo se acaba, se acaban muchas fuentes de empleo, pero lo más importante, se acaban parte de lo que son nuestras tradiciones y de lo que es el campo chileno. Así que yo le agradezco de verdad que hayan venido a apoyar esta iniciativa y esperamos con el transcurso de las semanas, presidente, podamos seguir avanzando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Le doy la palabra a los expositores para que puedan ir respondiendo para no acumular tantas preguntas. Don Esteban Calderón tiene la palabra. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a cada uno de los diputados, agradecer cada una de las visiones. Creo que eso es muy importante y contribuye a que podamos lograr grandes cosas, porque cuando hay diferencias de opiniones o algunos alcances, porque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, y eso creo que es muy importante. Creo que hoy día venir en voz de quienes de una u otra forma mantenemos nuestra cultura, las tradiciones y nuestra identidad del campo que nos apasiona, que vivimos, que es una forma de vida, y de tantos y tantas hombres y mujeres de campo que hoy día de alguna manera es una preocupación constante cuando se atacan de una forma u otra lo que tanto amamos. Yo creo que es importante, han habido grandes transformaciones en distintas formas de vida, pero creo que también hoy día llegar a un punto central y poder unificar de una u otra manera distintas opiniones y distintas formas de ver la vida del campo, de ver el rodeo, de ver la cueca, su identidad. Hoy día, yo lo mencioné, que es nuestra obligación de contribuir e impulsar nuestro rescate de nuestra identidad cultural y así poder promoverla. Creo que es una gran responsabilidad para todos nosotros de alguna manera como parte de esta sociedad, y especialmente ustedes como autoridades les agradecemos que pongan en la mesa este tipo de cosas para poder fortalecer. Es tremendo el trabajo, somos muchos, somos miles de personas que de alguna manera vibramos y apasionamos con el rodeo, con la cueca, con nuestras tradiciones, con nuestra forma de vida del campo, y de verdad que se agradece que hoy día esté en la mesa para poder dialogar, para poder tener diferencias, pero no imponer nuestros idealismos para poder llegar a un consenso y poder lograr que el rodeo sea deporte nacional, porque yo creo que si hay algo que es parte de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad, de nuestro arraigo en Chile, es lo que se vive allí en el rodeo, y es un entorno, es un mundo que hay detrás. No tan solo, esto no es el foco solamente correr la vaca y que termina la carrera. Aquí hay un mundo que está detrás del rodeo y del mundo del campo. Muchas gracias también por poder darnos este espacio, y que viva la cueca y que viva Chile y que viva el rodeo, y larga vida para todos. Muchas gracias, don Esteban Calderón. Ahora sí tiene la palabra don Óscar Núñez. Sí, bueno, yo quisiera referirme a cuáles son las condiciones que aparecen. Me parece que el diputado Rey o la señora Labra eran las personas más indicadas para responder la pregunta que hizo la señora diputada, en el sentido de decir cuáles son los efectos que entrega el hecho de que nosotros declaráramos el rodeo como se dice, como un deporte nacional. Yo quisiera decir que en lo personal tengo dos respuestas. Evidentemente existe un numeral 2 en el proyecto de ley, que sería muy bueno que el diputado Rey lo explicara. Ya en ese numeral 2 aparece la preeminencia del Ministerio del Deporte respecto del desarrollo, la promoción, integración de lo que es el rodeo, y en ese sentido tal vez es una disposición que está relativamente es interesante en el sentido de lo que es la promoción del deporte, pero tal vez la crítica que nosotros le podemos hacer desde afuera es que hay una dimensión del rodeo que es tremendamente importante, que aquí se ha tocado en forma indirecta, que tiene que ver la condición de cultura. Y el hecho de que es innegable que el rodeo representa a una parte de la cultura de lo que es nuestro Chile rural específicamente, pero también que evidentemente ha trascendido a tal nivel que incluso hoy día tenemos gente que se levanta, como dijo recién, a las 5 de la mañana a recorrer 800 kilómetros con sus caballos, a llegar a una media luna, a competir y luego recorrer 800 kilómetros de vuelta. Y esto no está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Tunuyán, esto está ocurriendo en Mendoza, esto está ocurriendo en distintas provincias en donde esta gente está creciendo. Entonces,
a nosotros nos llama la atención profundamente que en otros países se esté observando esta actividad y se estén viendo todas sus partes favorables, que vengan acá y se nos reconozca la fiesta completa, integrada, que nosotros podamos remontarnos, por ejemplo, a los años 20 o 30, en donde aparecen estos cantantes que decían Wendar, la fiesta linda, que es el rodeo que encierra, y en esa lírica y dice, ahí van juntos empleados y patrones, entendiendo que el patrón era el dueño del caballo y el empleado era el jinete. Entonces, eso que se viene dando en los campos chilenos hace tanto tiempo, indudablemente tiene una pata cultural que hoy día nosotros no la tenemos, lamentablemente. No es que no la tengamos como cultura, pero no la tenemos refrendada en una ley como corresponde, que debiera ser la verdadera proyección de lo que significa para el rodeo ser deporte cultural, porque la terminología actual es del patrimonio cultural de una sociedad, del patrimonio cultural de una nación. Algunos patrimonios culturales a veces son exaltados tanto por su excelencia. Por ejemplo, en el caso nuestro, la cueca, un baile único, los atuendos chilenos claramente y distinguibles, identificables, la técnica que está relacionada con esto. Esta es una manta de cueca, pero es una manta también de rodeo oficial, que es hecha por una chamantera, por una persona que trabaja el telar. Y estos son rasgos culturales que definen la identidad de un pueblo indudablemente. Usted me pregunta si hay otros en Chile, yo creo que no. Yo creo que el estribo chileno es único, que la accionera chilena es única, la montura chilena es única, el caballo chileno, un acervo genético de 400 años, es único. Entonces, si a mí me dicen que eso no es digno de una sociedad madura de proteger, la verdad es que yo no sé qué otra cosa puede serlo. Entonces, es cierto que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, pero también tenemos que mirar la foto grande, el paisaje gigante de ver hoy día, especialmente en este mundo de hipertecnología, que ya esta cosa ni siquiera la sabemos usar porque nos vamos quedando atrás, la necesidad que tenemos de encontrar elementos en donde el hombre se pueda encontrar a sí mismo, que es precisamente lo que ocurre en el rodeo, porque el rodeo a muchos no les va a gustar, pero el rodeo es familia, no se puede practicar solo, no puedes, simplemente no puedes cuidar a un animal en soledad. Si no lo haces con tu familia, no lo puedes hacer, así de simple. Por lo tanto, rodeo es familia, rodeo es agrupación, tus amigos, tu entorno, tu gente. Rodeo es lo que forma el acervo cultural social de un país, por lo menos para nosotros. Lo hemos visto en otros países también. Y en esa perspectiva, para nosotros, termina siendo tal vez que este proyecto se queda corto en ese plano, está muy bien en la parte estructural, pero le falta al proyecto proyectar lo más importante de por qué era nacional, que es el patrimonio cultural chileno, que hoy día lamentablemente tenemos un Ministerio de las Culturas que se dedica a otras cosas, pero que hoy día debiera rescatar también nuestra esencia y nuestra identidad. Eso. Presidente, sobre el punto. Muy breve, diputada Riquelme, después la palabra del diputado Camaño. Intermedio, no me contestó la pregunta. Yo le pregunto concretamente si tiene alguna implicancia deportiva o más bien, por lo que estoy entendiendo de su última intervención, es un tema cultural, es un tema de cultura de la nación, digamos, y que no tiene que ver con el deporte propiamente tal, esta solicitud de declararlo deporte nacional. ¿Entendí eso bien? ¿Es eso lo que realmente quiere decir, que es un tema de tradición, de reconocer una tradición como tradición nacional? Esa es mi pregunta. Gracias. Antes de que le responda, diputado Camaño. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar con mucho afecto a Esteban Calderón, Oscar Núñez y también a Francisco Núñez, aquí que nos acompañan el día de hoy. Presidente, quise venir a la comisión porque siento un enorme llamado en relación a lo que estamos haciendo como país. Aquí me empieza a entrar un poco la melancolía, la razón por la cual decidí ingresar al Congreso Nacional. Porque creo que en Chile nos falta reconocernos, falta reconocer quiénes somos, ¿verdad? Cuál es nuestra procedencia. Y también muchas veces dejar de lado nuestras propias ideologías, nuestras propias cosas que nos dividen, para precisamente convocarnos a reunirnos
en torno a lo que somos como país. En ese sentido, vengo a la comisión también porque siento que acá tenemos muchas cosas por las cuales avanzar y también haciendo un llamado muchas veces a lo que la gente que somos de campo, muchas veces pasamos por discriminaciones, también una forma de violencia, de no reconocer, o la gente, ¿verdad?, que no es del campo y que no entiende nuestra forma de vivir, no entiende muchas veces incluso nuestras propias tradiciones, por eso de repente aparecen en la palestra el problema con las carreras de las chilenas, aparecen los galgueros, ¿para qué decir con el tema del rodeo? Esto también es una forma de violencia, presidente, que siento que en algún momento de nuestra historia vamos a tener que ver cómo sacarlo adelante, porque de verdad que siento que muchas veces se habla con desconocimiento y también nosotros, los parlamentarios, estamos llamados a legislar muchas veces tratando de entender y si no conocemos, bueno, estudiando de qué se trata esto. Y en este sentido creo que efectivamente el rodeo ha tenido una evolución demasiado grande. Y también en el sentido de cómo hoy día se han ido adoptando distintas medidas para el bienestar animal. Lo digo con conocimiento de causa porque aquí sé, e incluso acá tengo el manual de bienestar animal para el rodeo chileno, que es una guía de buenas prácticas para el bovino y equino, incluso se lo voy a regalar, diputado Humada. Esto es de la Federación de Rodeo Chileno, la FEROCHI, quienes nos enviaron esto, porque acá deja claro la evolución que ha tenido este deporte. Ha tenido una evolución demasiado grande. Y por eso digo, incluso yo conversando con parlamentarios acá, hemos ido viendo y con palabras simples hemos ido también manifestando cuál es esta evolución. Muchas veces se habla desde el desconocimiento, pero ese desconocimiento genera también un daño enorme a todas las personas que lo practican, porque vuelvo a insistir, esta es una forma también de discriminación, es una forma de violencia, de no comprender una cultura que está inmersa en nuestro campo chileno, es una cultura que no se tolera muchas veces por temas ideológicos, pero llega el momento que nosotros también, nuestra propia identidad como chilenos, tenemos que saberla reconocer. Partiendo, por ejemplo, por la base de todo esto como es el caballo chileno. Yo creo que aquí gran parte de la mesa desconoce que el caballo chileno, el registro genético más antiguo que existe en América está acá en Chile, por nuestro caballo. Y a través de eso en adelante, también la historia ha ido edificando, ha ido concretando cosas que son propias de nuestra identidad. Y desconocer el tema de los guasos, desconocer todo lo que hay detrás del rodeo, es precisamente desconocer lo que somos como chilenos. Porque para ejemplo, acá a mi lado está Francisco, para que esté así vestido y también presentado en la media luna, necesita por lo menos pasar por 20 artesanos, por lo menos. Eso significan puestos laborales, significan una cultura, significan rasgos que son propios de nuestra cultura chilena, que aquí no se están exponiendo. Y cuando hablamos del rodeo como deporte nacional, es también reconocer que este deporte nacional reúne condiciones que son propias nuestras, así como dicen el tema de los estribos, el tema de las riendas, la montura, un montón de cosas que son, cada uno de esos elementos hablan también de la identidad, cómo nuestros aperos son distintos a cualquier apero de cualquier otra parte del mundo. Cómo el deporte se ha ido regulando, ¿verdad? Y cómo algo que partió desde la raíz, desde el campo, se fue transformando y convirtiendo en un deporte. Que hoy día es un deporte que está normado, reglamentado. Es algo que hoy día tenemos que ver y por eso lo invito a mis queridos colegas, poder también hacer los esfuerzos para poder entender un poco más allá de qué se trata esto, porque si no nos vamos a quedar con la pelea chica de siempre estar viendo lo que siempre discutimos y lo que antes yo veía fuera del Congreso sin ser parlamentario, la pelea chica de que no nos hacía avanzar en nada. Bueno, hoy día, y también con conocimiento de causa, solicité a la Federación de Rodeo Chileno que nos enviara un manual para saber, porque también habían colegas que desconocían esto. Bueno, amablemente nos mandaron esto para que sepamos, o sea, ¿qué hay? Por ejemplo, el tema el tema que hablaba la diputada Humada sobre los bocados, sobre todo eso, acá está todo el tema del manejo, tanto de los vinos para el equino. Le pido ir resumiendo un poquito la presentación. Perfecto, presidente. Por eso el llamado, más que nada, es a aprovechar este tipo de instancias para poder también, o sea,
buscar nuestros puntos de encuentro, nuestros puntos en común y dejar de discriminar, porque sinceramente yo que provengo de la comuna de Yungay, de la región más rural del país, siento que hay violencia hacia nuestra cultura, hacia nuestro mundo, donde habitan muchas personas que lo más probable es que las grandes capitales no tengan idea que existe eso, y es una forma de vida, es un estilo de vida que también merece mucho respeto. Así que eso, presidente, yo dejo esa tarea a esta comisión de poder ver un poco más allá y también verlo con el respeto que meritan todas las personas que con enorme esfuerzo sacan adelante esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. Diputada Laura. Gracias, presidente. Para responder la consulta de la diputada Riquelme, quiero decir que ella tiene razón. Tiene razón porque el rodeo tiene que ver con patrimonio cultural, con tradiciones, con nuestra identidad. Pero además tiene la particularidad, tiene la gracia, que esto, que es el rodeo, que representa nuestra identidad, además es un deporte. Y es un deporte desde 1962. Por lo tanto, es un deporte que representa la identidad y las tradiciones chilenas. Por lo tanto, yo creo que ahí ya no debiésemos tener discusión. ¿Cuál es la importancia de que el rodeo sea el deporte nacional? Es ponerlo por sobre otros deportes que no son nacionales, que no representan nuestra identidad, y además darle el carácter de nacional como corresponde, porque ningún otro país lo tiene, es particular de Chile. Y por lo mismo me gustaría, si es posible, señor presidente, que uno de nuestros invitados que está ahí, que es Francisco Núñez, nos pueda contar un poco respecto a lo que tiene que ver esto con la forma de vida del campo, porque el rodeo también representa el campo, representa una forma de vida. Entonces, si alcanza el tiempo, señor presidente, me gustaría que él pudiese contarnos brevemente un poco. Muchas gracias, diputada Laura. Le doy la palabra primero, no sé si Esteban Calderón quiere responder alguna de las preguntas, y después le doy la palabra a don Francisco Núñez. De inmediato, sí, cortito, principalmente que la diputada más salió, entonces cuando yo estaba, agradecer, diputada, también que hayan diferencias de opiniones o alcances para poder dialogar y llegar a un consenso. Creo que eso es muy importante, pero es muy importante no perder de vista que esto es un reconocimiento a la vida del campo, a las tradiciones, a nuestra identidad. Más allá de obviamente las personas indicadas serán quienes, los técnicos, los indicados, las personas que han hecho los estudios para ver si este es o no hay, o si hay maltrato o de qué forma. Ahora ha habido una gran evolución, como lo han mencionado en más de una oportunidad acá, que el rodeo ha tenido esta evolución para mejorar las prácticas, la forma, el cuidado animal. Hay un documento que también lo respalda. Entonces yo creo que es importante y no perder de vista que es algo que de alguna u otra manera se mantiene en el tiempo y en nuestra identidad cultural. Así que muchas gracias y gracias por el diálogo que se genera para este momento. Muchas gracias, don Esteban. Don Francisco Núñez. Bueno, no había podido decir nada, pero estoy muy agradecido de estar acá, de los diputados, de las diputadas. En primer lugar, decir que tengo 46 años, soy ingeniero agrónomo, soy criador de caballos y lo más importante en mi vida que soy guaso, que mi forma de vida es ser guaso, que de 46 años llevo 23 años criando caballos chilenos, o sea, la mitad de mi vida he criado caballos chilenos. Y le puedo decir a la diputada Ahumada que los guasos y los criadores lo que más cuidamos en nuestra vida, porque en nuestra alma son nuestros caballos. Siempre van a haber personas que a lo mejor tiran una gota de agua fuera del vaso, pero la gran mayoría de la gente de campo, de la gente del mundo rural, de la gente que se saca la mugre toda la semana para ir a un minuto de esparcimiento el fin de semana en familia con sus hijos, cuidan de manera incalculable, ya sea económica y de tiempo, sus animales y sobre todo sus caballos. Y en el tema de los novillos pasa exactamente lo mismo. Y les voy a decir algo que acá lo escuché en más de una oportunidad. El novillo, después de que corre en una competencia, el novillo no se va a un matadero, como lo han dicho aquí. El novillo vuelve a la pradera, vuelve a terminar su ciclo para, después de un año o más, irse a un matadero. El novillo nace, a los 6 meses se desteta de su madre, se cría, ese criador cuida ese novillo por 1 año y medio,
para que llegue entre los 300 y los 400 kilos de peso. Ese novillo compite 2 minutos 40 segundos de su vida en una competencia y vuelve a la pradera a terminar su ciclo. Entonces, cuando se habla de maltrato animal al novillo, cuando se habla de maltrato animal al caballo, nosotros, las personas que practicamos este deporte, que vivimos de este deporte, somos los que más lo cuidamos. Yo me hago responsable de que hay gente que a lo mejor no lo cuida. Y a esos que les caigan las penas del infierno. Pero a los que los cuidamos y a los que los queremos como seres de nuestra familia, debemos respetarlos y debemos tenerlos en un sitial. Y creo que el rodeo debe ser el deporte nacional, porque tuve el privilegio de ser director de la Fundación Soy del Campo, anduve en 78 marchas con mis caballos en mi camión, marchas que hubieron desde Arica a Aysén, y toda la gente que andaba en esas marchas era gente guasa, gente de las tradiciones y gente del rodeo. Andaban niños, mujeres, hombres adultos. Entonces, es transversal, no tiene colores políticos. Aquí estoy en el Congreso donde hay colores políticos. Acá no hay colores políticos. Acá no hay factor económico. Está el torrante, el rico, el más o menos y el que no tiene nada. Todos pueden entrar en las mismas igualdad de condiciones. Y hombres y mujeres. Entonces yo no creo que haya otro deporte más transversal, por lo menos en nuestro país, que el rodeo. Y sobre el patrimonio cultural que es el rodeo, puedo dar fe que todas las cosas que se ocupan en nuestro deporte es el único lugar del mundo donde existen. Usted habló de los bocados, y un freno que ocupe un caballo chileno no se ocupa en ningún otro lugar del mundo. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de patrimonio es el que debemos resguardar y el que ojalá la Cámara de Diputados declare el rodeo como el deporte de Chile. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para responder, ya que fui aludida. Bueno, muchas gracias. Le pido breve. Porque... Sí, es solo para decir. El diputado Camaño me hablaba y mostraba ahí ese instructivo que no necesariamente porque esté escrito se cumple. En equitación tú no puedes castigar a un caballo con más de 2 fustazos y eso no quiere decir que los equitadores lo cumplen. Y eso es una realidad. No se puede negar que acá hay una historia que tiene que ver con patrimonio, pero eso no quiere decir que no efectivamente, como se habla en las lecherías, acá hablamos de los novillos, la realidad no necesariamente es lo que uno quisiera y maltrato sí hay, yo doy fe de aquello, puede que las cosas hayan ido evolucionando, pero efectivamente hoy día todavía tenemos estas tremendas espuelas y entre más grandes, más bonitas, no puedo negarlo, son muy lindas, pero sin embargo generan bastante daño en los caballos. Y cuando uno se va al final del rodeo, uno lo puede ver. Entonces, también seamos honestos, acá sí hay, y hay que reconocerlo, hay muchas cosas por hacer, pero yo estoy aquí para levantar la voz que no me parece, y yo creo que las cosas deben cambiar. No voy a discutir que pueden haber destrezas, conozco mujeres maravillosas que montan sin bocado y que hacen maravillas sobre el caballo, eso no lo niego, se pueden destacar muchas otras cosas, pero estoy acá para levantar la voz y no voy a cambiar esa línea, así que a mí sí me parece. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ahumada. Aprovecho que no hay nadie más inscrito. Esperé 1 hora y media para poder decir eso. Diputado Benavente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes nos acompañan hoy. Yo solamente reafirmar algunos conceptos muy importantes y que va a ser siempre imposible de desterrar de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. En primer lugar, el rodeo tiene que ver con nuestro mundo campesino. En el campo de Chile donde se gestó la independencia de nuestro país. De tal manera que el rodeo y la actividad campesina, la actividad en la agricultura, está muy ligada a lo que somos como país. Y eso nunca se va a poder, creo yo, desterrar. Trataron de una u otra manera de insinuar que tenían que terminar nuestras tradiciones.
se encontraron con marchas, como usted lo señalaba, espontáneas, ciudadanas, no políticas, a lo largo de todo Chile. Y no pudieron. Y por tanto, eso yo creo que hay que tenerlo presente. El rodeo ha ido evolucionando en el tema del cuidado del novillo. Yo fui a rodeo hace 30 años atrás y hoy día es totalmente diferente. Y no solo los grandes rodeos, también en la más pequeña, las pichangas, se ve un cuidado del novillo. Ni hablar de la relación del jinete con su caballo. Hay una relación casi de amistad. Es una relación, se da mucho, que el caballo conoce los pasos de su jinete a la distancia. Así que ahí también hay una relación muy potente, un vínculo muy fuerte, yo diría casi de amistad. Y por otro lado, también la evolución del rodeo también se ha visto en lo que significa, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo del rodeo. Se ha ido, creo que 10 años, hace 10 años atrás se creó la primera asociación de mujeres del rodeo. Y se ha ido evolucionando y se ha ido incorporando. Y hoy día en rodeos vemos a mujeres correr. Bueno, no sé si en este Champion, pero el Champion anterior, Valentina Hernández clasificó para el Champion de Chile, siendo la segunda mujer en la historia en obtener dicho logro. Así es que yo creo que ese tema y todos estos temas hay que tenerlos muy presentes. Tratar de borrar el rodeo es borrar a Chile, borrar gran parte de su historia. Eso no quiere decir que como todo deporte, como toda actividad, se puede ir perfeccionando, se vayan perfeccionando otros deportes en materia de normas que lo hacen quizás, digamos que se van generando normas que van ayudando a lo mejor en este caso al cuidado del novillo, etcétera. Eso está bien, hay una evolución y me parece que es razonable que sea así. Pero yo creo que en este tema Chile tiene que reconocer su historia, tiene que reconocer sus tradiciones, tiene que reconocer su cultura. El rodeo ha estado postergado como deporte, incluso casi le cuesta mucho incluso acceder a los proyectos del Instituto Nacional del Deporte, justamente por eso, por no ser reconocido como deporte. Tiene de repente algunos aportes, postulan a fondos regionales, pero también necesita ser reconocido como deporte para tener aportes permanentes. Eso es, yo creo, muy importante. Por último, el rodeo es el segundo deporte más popular en Chile después del fútbol. Y además en torno al rodeo se genera también una actividad económica muy importante, un mercado artesanal de aperos, otorga creo que 90.000 empleos directos y otros tantos indirectos. Así que yo creo que el rodeo es una actividad, primero que recoge nuestras tradiciones y segundo, muy beneficiosa para Chile, para su economía, para la economía familiar campesina. Y por último, no puedo dejar de recordar quizá uno de los grandes jinetes de nuestra historia, de mi distrito, de la ciudad de Parral, don Santiago Urrutia Benavente, don Chanco Urrutia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputada Navellán, diputada, pero no muy largo, porfa. Presidente, no, solo para defender algo dicho recién por el diputado Benavente respecto de la relación del caballo con su jinete. Mi hermano Juan falleció el año 2008 corriendo el rodeo de Curacautín de un infarto. Entregó el animal y cayó con un infarto fulminante y falleció. Tenía un caballo, el farrandero, que era un caballo tremendamente difícil de manejar, un caballo muy chúcaro, que la verdad es que no resistía que nadie más lo montara. Cuando Juan cayó al suelo, este caballo se quedó parado al lado de mi hermano, permitiendo que lo atendieran los 3 médicos que estaban corriendo también ese día en el rodeo, y permitiendo que lo atendieran todo lo que fuera necesario. No se movió del lado de mi hermano. Y eso creo que demuestra la relación del caballo con el jinete. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Ahora sí, aprovechando que no hay nadie más inscrito, primero agradecer la presencia tanto de don Esteban Calderón como de Óscar y Felipe Núñez, Francisco, de la organización Soy del Campo y la organización de la Campeonato Nacional de Cueca. Decir que, o quizás recordar, que hasta hace poco tiempo intentaron matar el rodeo, intentaron terminar con el rodeo, miraron en menos la ruralidad,
denigraron el campo chileno algunos, desconocieron a un Chile profundo que estuvo durante muchos años en silencio y que probablemente, si hay algo que uno puede destacar en lo que ocurrió en los últimos años, fue esta inmensa manifestación y movilización de la gente de campo que salió a decir que no estaba dispuesto a que terminaran primero con el rodeo, con las principales tradiciones, segundo, relevar la importancia del mundo rural en un Chile que, tal como decía el diputado Benavente, fue parte importante de lo que fue la gestión de la independencia nacional. O sea, un Chile histórico que estuvo mucho tiempo callado, salió como nunca a sacar la voz. Y probablemente parte importante de eso es lo que nos tiene sentado hoy día acá. No solo declararlo el rodeo como deporte nacional, sino como esto también se entrelaza con el mundo de las tradiciones. Por eso agradecerle a Esteban, en representación de la organización de la Campeonato Nacional de Cuecas Juveniles, el día de ayer a don Patricio Leiva y la agrupación de artesanos, que entiende que el rodeo no es solo el momento que se corre, es quizás la culminación, el punto, ni siquiera el más importante a rato, es lo que le permite ejemplificar lo que es una forma de vida. Y es por eso que, agradeciendo este proyecto de ley, hemos decidido también como comisión de tramitarlo rápido, pero escuchando a todos. Eso también es fundamental. Entonces, yo les quería agradecer su presentación, la defensa que ustedes hacen del mundo guaso, porque este año lo conozco, no es solamente el rodeo, es más guaso que... y a ustedes desde la organización Soy del Campo, que también han sacado la voz y han puesto la cara muchas veces por la defensa de nuestras tradiciones. Solo para terminar, decir que efectivamente el artículo 2 del proyecto en parte lo que hace es establecer una facultad para el Ministerio del Deporte, porque es facultativo, para poder generar políticas, programas y acciones destinadas al desarrollo del rodeo. Dentro de eso puede haber temas económicos, sí. Quizás apoyos que no sean económicos, también. Pero queremos que esté la facultad para que el Ministerio del Deporte, en el entendido que nadie de los que ha hablado acá ha señalado o ha negado que el rodeo es un deporte nacional, o sea, es un deporte, estamos discutiendo la capacidad, la calidad nacional o no, se puede también fomentar por parte del Ministerio. Así que yo quería agradecerles su presentación, el dar la pelea. Como presidente de la comisión voy a seguir haciendo lo posible por despachar este importante proyecto lo antes posible, escuchando a todos. Y quería aprovechar de señalar que hay 4 organizaciones que, no, más que organizaciones, pedir un poquito un acuerdo a la comisión, ¿no?, antes de dar la palabra. Es que todos los invitados les establezcamos un tiempo máximo de duración de intervención de 15 minutos y que también establezcamos un tiempo máximo de 3 minutos por parlamentario. Reglamentariamente eso existe, pero poder acortarlo para poder generar debate, conversación, discusión y quizás empezar a invitar no de a 2 sino que a 3 organizaciones para las próximas semanas para que todos puedan venir, porque a medida que se va conociendo que este proyecto está en tabla, hay más organizaciones, más personas, más grupos que van a querer, que ya de hecho nos están pidiendo poder venir a exponer. Por lo tanto, ojalá 3 o 4 por sesión alcancemos a ir escuchando para poder resolver lo antes posible. Diputada Riquelme. Presidente, muy breve, quería pedirle a usted algo que a ver si a los demás diputados les parece que, escuchando y entendiendo que esto tiene que ver también con el respeto de nuestras tradiciones, a la cultura, con el reconocimiento de esta tradición, que luego de pasar por esta comisión pase por la Comisión de Cultura. Me parece imprescindible que tengamos esa visión también para que el proyecto, porque en realidad ya es un deporte, lo tenemos por ley, ya es un deporte. Por lo tanto, lo que debiéramos hoy en día aclarar, puesto que eso es lo que nos han expuesto, es qué tradición es, para ver si por esa vía también se puede reconocer y puede obtener otros ingresos, presupuestos o postulación a distintos proyectos por esa vía. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. Eso se tiene que pedir en la sala y se requiere unanimidad. Y la verdad es que con mucho respeto yo no lo voy a pedir para la sala, tampoco el diputado Moreno me dice que no. Está bien, pero eso es parte de las atribuciones que... ¿Estamos negando eso? Ya. Efectivamente, yo también me...
Bueno, pues sí, son invitados, y además precisamente es parte de las atribuciones de la comisión. Diputada Nullado tiene la palabra. Presidente, solamente tengo una duda, como sería importante revisar el proyecto que ingresó hoy día y que se dio cuenta en la sala de declarar de interés nacional la defensa y promoción de las costumbres y tradiciones del mundo rural y agrícola, que en el fondo está planteando toda la exposición que nos señalaron, que en el fondo es la misma. Por eso sí es importante que seguramente este proyecto va a venir a esta comisión y que también son algunos parlamentarios que se repiten con este proyecto, y que no tan solo el rodeo, porque la exposición permanente de los 3 expositores nos hablaron de las tradiciones del campo, entonces igual ellos en alguna oportunidad, don Oscar vino a exponer respecto a defender a los perros galgos acá en esta comisión de igual manera. Entonces creo que ante todas esas tradiciones, para estar legislando solamente el rodeo, sería importante incorporar este proyecto si se pudiera fusionar, porque va a llegar a esta comisión. Eso es mi inquietud, presidente. Muchas gracias, diputada Nullado. Llegó efectivamente hoy, se dio cuenta al inicio, sí. el inicio de la sesión, y lo podemos conversar, tenerlo impreso la próxima semana y quizá ver si es posible fusionar los proyectos para poder incorporar no solamente al rodeo como deporte nacional, sino que también a las tradiciones, y precisamente parte de las tradiciones es poder quizá incluir expresamente dentro del ambiente, ¿no es cierto?, que rodea el rodeo, es el mundo de los artesanos, el mundo de la cueca, para que no se me enoje don Esteban. Diputado, es importante, yo creo que mencionarlo de don repente. Esteban Calderón tiene la palabra. Perdón, presidente, disculpe la interrupción, pero creo que de repente nos apasiona mucho cuando es importante mencionarlo como tal, de repente la palabra, que sea incluir el tema de la cueca, porque así como en muchos aspectos también de repente nos cuesta llegar a buscar fondos para poder levantar esta gran cantidad de eventos y situaciones en cada una de las regiones de nuestro país. De verdad que cuando no está incluida la palabra en sí, de repente no se considera. Por eso se lo pido expresamente y a la comisión también. Muchas gracias, don Esteban. Y tomando su sugerencia, probablemente podemos yo puedo preparar una indicación para que quede a disposición de la firma de todos los miembros de la comisión, y también de aquellas personas que sin ser miembros de la comisión vienen a escuchar o a exponer. La idea es que podamos lograr consensos lo más amplios posible, y yo tomo su palabra tanto respecto a los artesanos, me parece, y los que somos malos pero empeñosos también podemos bailar. ¿Sí? Ahí la secretaria dice que ella nos va a explicar en una clase presencial el talento de cómo se baila la cueca. Así que, una clase especial. Entonces, agradeciéndole su presencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.